Oye, nada, pues primero agradecerles que estén acá, que nos hayan entregado un espacio en su agenda para conversar, ¿cierto? Entendemos que este tipo de asuntos en ocasiones no son tan sexys como nos gustaría, pero es algo que tenemos que hacer y es necesario. Entonces, darle las gracias porque están acá, darle las gracias a la Sandrita por toda la pega que hizo para que todos estemos acá. Hay un rico coffee que los espera al final, también al equipo de personas por hacer esto posible, son nuestros partners en compliance, nunca me voy a cansar de decirlo, así es que muchas gracias por eso. Previo a presentarle a nuestros invitados, comentarles lo siguiente. Uno, estamos hoy día reunidos para tratar el tema de la ley de delitos económicos, ¿ya? Y no es coincidencia que el día en que fue promulgada esta norma, que fue el 17 de agosto de este año, nosotros justamente estábamos en Puerto Montt difundiendo nuestro modelo de prevención del delito. Eso nos dice básicamente que nuestra compañía, nuestro directorio están súper comprometidos con este asunto y nos encomendaron también trabajar en un tren del compliance. En el fondo, queremos llegar a todas las bases, estamos en torno al 30-40% y queremos seguir por más, queremos llegar a cada rincón de nuestros colaboradores con este anuncio. Y por lo mismo, esta capacitación va en la misma senda y ahora acercarlos a ustedes acá en Santiago y a quienes nos escuchan en regiones también, en torno a esta materia. Lo segundo, comentarles que nuestro modelo de prevención del delitos nació el año 2019, cumplimos ya 5 años, ha estado a lo largo de los años desafiado en tres oportunidades claves. En la primera, de cara a la compra que hizo en su minuto los anteriores dueños, que era el grupo Quinza y Altis, donde nos desafiaron a tener un modelo de prevención del delito robusto. Pero no solo eso, nos dijeron anda y certifícalo con el benchmark de la industria, el mejor que tenía en esa época los amarillos, ¿cierto? Y pasamos la nota con prueba 7 y eso nos fue una tremenda oportunidad para nosotros de demostrar que efectivamente esto funciona y funciona bien. Lo segundo, de cara a COPEC, cuando estuvimos en el proceso del due diligence que nos llevó un año de trabajo, no solo COPEC fue el interesado en comprar, ¿no es cierto?, sino que varias empresas, incluso francesas, y todos ellos nos preguntaban por esto. Por lo tanto, somos un convencido y así un poco lo hemos transmitido al directorio de COPEC, que el compliance agrega valor. Agrega valor a nuestros equipos de CAM, ¿cierto?, a la hora de participar en licitaciones. ¿Por qué? Porque un cliente podría tomar la decisión de escoger a Blue por sobre otro que no tenga un modelo de prevención del delito. Y eso implica que a todos nos va bien también. Y en tercer lugar, dado que ya somos COPEC, este año estuvo desafiado a propósito de que tuvimos que recertificar nuestro modelo, pero ahora de la mano de la casa certificadora que ampara el modelo de COPEC. También fue un tremendo desafío, un estándar distinto, y pasamos la nota y también resultamos en el fondo con la certificación. Y por lo mismo, de la mano de Lorena, que le invito acá al escenario, Lorena es la subgerente legal de COPEC y oficial de cumplimiento del grupo. Hemos creado este año también un comité de compliance. Entonces, de la mano de ella ha llegado esta capacitación también de COPEC y más adelante, ¿cierto? Gonzalo nos va a dar, ¿cierto?, su exposición. Así es que les pido un aplauso para ambos y dejo a Lorena con... Ya no se habla. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que es difícil hablar después de la Isabel. ¿Ya? Eh, Nada, la verdad que dos cosas importantes quizás compartir. Uno, lo primero es que esta actividad la estamos haciendo no solamente a nivel de matriz, sino que en cada una de las filiales que conforman el grupo, digamos, de no empresas COPEC, sino que COPEC. ¿Y por qué? Porque en el fondo entendemos que estos son esfuerzos que tienen que ser mancomunados. No sirve nada que tengamos actividades, digamos, a nivel de matriz, sino cada uno de los trabajadores de cada una de las filiales tiene conocimiento de lo que vamos en el fondo a exponer hoy día con Gonzalo. Básicamente lo que le queremos mostrar es que hubo un cambio de escenario ya legal con la dictación de esta norma y que nos puede afectar a cada uno en el rol que tenemos, en el proceso que tenemos y según los riesgos a los cuales estamos enfrentando. Ahora hay nuevos riesgos de incumplimiento y no se trata de entrar en pánico, digamos, de dejar de salir corriendo, decir vamos a cerrar por fuera, sino básicamente entregarle a ustedes un conocimiento y herramientas para que trabajemos todos más tranquilos, ¿ya? Lo peor es no saber o, digamos, saber esconder la cabeza bajo el suelo como lo hace la avestruz. Aquí lo que queremos es entregar conocimientos, después entregaremos herramientas, en el fondo, y que todos podamos autocuidarnos y cuidar a la compañía. Eso es lo que hace el compliance. El compliance no trabaja solo, sino que trabaja con cada uno de ustedes, con el aporte que hace en sus propios labores. Y lo segundo también contarles que
estamos en un proceso también de levantamiento de riesgos que lo va a hacer Gonzalo con su equipo y que en el mes de diciembre muchos de ustedes van a tener probablemente entrevistas con él, ¿ya? Y la pregunta va a ser qué es lo que hacen y cómo lo hacen. Y con esa respuesta, que ojalá sea la más honesta, es después sacaremos un informe y decirle, mira, esto puede ser riesgoso, esto es más riesgoso, tomemos estos controles y sigamos operando, pero ahora más seguro, que es lo que estamos buscando siempre con compliance. Les agradezco infinitamente a todos los que están acá presentes, también a los que están conectados por streaming en el fondo. Gonzalo es un excelente orador, así que yo sé que si bien la materia es árida, es muy claro y bueno, siéntase con la libertad de hacer todas las preguntas y las consultas. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos los que están presentes acá, los que están conectados desde el resto del país online. Mi nombre es Gonzalo Medina, se nota soy abogado, es como vengo igual disfrazado. Y estoy junto con mi equipo llevando a cabo la actualización, la revisión de los modelos de prevención de delitos en varias de las empresas de COPEC y sus filiales. Y pronto, como decía Lorena, me toca empezar a trabajar con ustedes. Así que varios de ustedes, esta también no es solo capacitación, sino es para que las entrevistas sean más amenas, porque ya saben a qué vengo, que no vengo a hacerles una auditoría, ni nada por el estilo, ni nada por eso, y que me van a contar el peor secreto que tengan guardado acá. Yo no lo voy a contar a nadie porque después voy a levantar una brecha anónima. Así que no se preocupen por eso. En mí van a poder confiar. Y lo que quiero ver con ustedes hoy día es contarles un poco el cambio, qué fue lo que motivó la necesidad de revisar el contexto de criminalidad económica en el país. En agosto de este año se dictó una ley que se llama la Ley de Delitos Económicos. La Ley de Delitos Económicos empezó a regir, como les digo, el 17 de agosto y hace varias cosas, cambió muchas cosas acá. Lo primero que hizo fue establecer una serie de delitos que se van a llamar delitos económicos, bajo ciertas circunstancias. La mayoría, de hecho, le vamos a decir, mira, este delito ahora es un delito económico y pasan cosas distintas de las que pasaban cuando el delito es económico. Eso ya está rigiendo para las personas naturales, o sea, para cada uno de nosotros. En septiembre del otro año empieza a regir para las empresas. A las empresas se les dio un año para que se pusieran al día, a nosotros no se nos da tiempo, uno tiene que acostumbrarse al otro día a no cometer más delitos de los que estaba cometiendo. Tiene un sistema nuevo de penas y determinación de penas que les voy a explicar en qué consiste y cuáles son las consecuencias de cometer un delito económico. Se reguló una cosa que se llama el comiso de ganancias, se estableció una serie de delitos nuevos y se modificaron algunos existentes y se modificó la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Déjenme contarles más o menos cómo va todo. Primero, hay un grupo de delitos que siempre van a ser delitos económicos, no importa el contexto ni nada. Delitos de la ley de sociedades anónimas, mercado de valores como el de Cencosud, eso uso de información privilegiada, eso siempre va a ser económico, entre otros corrupción entre particulares, soborno entre negocios entre privados. O sea, te compro a ti, ni un problema, tú me das algo de dinero y te adjudico la licitación, pero bueno, de lo que te pagué más caro, un resto vuelve para mí. O sea, ese típico negocio de soborno entre particulares, eso siempre va a ser económico, porque son delitos que no se entiende que se puedan cometer sino en el contexto de una empresa, sino cómo se van a cometer. De ahí viene una categoría larga, muy, muy larga, que son delitos que regulan la actividad económica. Aquí hay de todo. Hay desde delitos informáticos, propiedad intelectual, propiedad industrial, estafa, administración desleal, ley de pesca, ley de caza, el Estatuto Antártico chileno, la ley de prendas sin desplazamiento y cuánta cosa se les puede ocurrir a ustedes. La idea es ponerse ahí en el lugar de todos los delitos que pueden cometer eventualmente o pueden cometerse en el contexto de organizaciones empresariales. Entre otros, y después los vamos a ir profundizando porque son bien importantes, están ahí delitos culposos, o sea, delitos, cuasi delitos contra vida o integridad de las personas, accidentes laborales, responsabilidad por accidentes respecto de terceros, en la ejecución de una actividad de una empresa, todo eso puede ser eventualmente un delito económico. Los tributarios, aduaneros, todo eso entra ahí. Después hay una tercera categoría que se refiere a delitos cometidos esencialmente por funcionarios públicos. Delitos que un funcionario público puede cometer, pero en el cual uno interviene.
Y entonces, como el cohecho funcionario público que uno le paga al funcionario público, o fraude al fisco, malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos, todo eso entra como posibles delitos económicos. Y después la receptación, la compra de cosas robadas y el lavado activo, el ocultamiento de bienes, dinero proveniente de la comisión de delitos. Como les dije, los delitos económicos siempre van a ser delitos económicos los de la categoría 1, esos no hay caso. Los de la categoría 2 y 3, la ley dice, mire, el delito puede o no puede ser económico. Y esto es si es que alguien lo cometió en el ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa o en favor de una empresa. Entonces, si alguno de ustedes, no sé, ya no sé cómo se hace a esta altura, pero en alguna época, voy a tirar el carnet así mal, en alguna época uno se compraba los CDs con las películas pirateadas, ya no sé cómo se pasan ahora, en pendrive, supongo, yo no sé cómo se hace. Pero en fin, o descargar algo pirateado, etcétera, etcétera, eso si lo hacen acá, en las oficinas de Blue Express, eso es un delito contra la propiedad intelectual, pero no es un delito económico, porque no lo cometieron en el ejercicio de un cargo, función o posición en la empresa. Sin embargo, si Blue Express empieza a tener algunos de los softwares sin pagar licencia y queda con la licencia al día, entonces ese sí es un delito contra la propiedad intelectual y es ahora un delito económico, porque se metió en el contexto de un cargo, función o posición al interior de la organización. Entonces, lo que va cambiando es, mire, el delito puede o no puede ser económico, todo depende de en qué contexto se cometió. Si se cometió siendo o desempeñando un cargo en una empresa o a favor de una empresa, entonces va a ser delito económico. Y eso pasa para las categorías 2 y 3, esto es delito funcionario y delitos que regulan la actividad económica, y después tenemos que ninguna de esas categorías es aplicable cuando se trata de pequeñas y microempresas. Solo aplica para medianas y grandes empresas. Las consecuencias de un delito ser calificable como económico, si una empresa forma parte de un grupo, se entiende el grupo entero. Y la cuestión es, bueno, pero ¿qué sacamos con ponerle delito económico? ¿A qué llegamos con eso? El cambio viene por este lado. Hasta donde funciona la ley al día de hoy, o para el resto de los delitos que no son catalogados como delito económico, el asunto va más o menos de la siguiente manera. Yo cometo un delito, o alguien comete un delito. Entonces la ley tiene penas por tramo, de 5 a 10 años. Entonces, por ejemplo, pensemos una pena típica en Chile que es 541 días a 3 años. Así funciona. Eso es lo que dice la ley. Pero después viene la pregunta, bueno, ¿qué pena le pongo directamente a cada uno de los que intervinieron en el delito? Y eso cambió. La ley chilena tenía, porque para determinar eso están lo que se llaman circunstancias atenuantes y agravantes, la irreprochable conducta anterior, colaboración con la investigación, reparación celosa del mal causado, de las que pueden haber escuchado alguna vez, pero las agravantes, sobre todo las que están puestas en la ley, son todas agravantes que no decían mucha relación con criminalidad económica. Entonces eran cometerlo de noche, en despoblado, cometerlo a alguien abusando de la superioridad de fuerza, de las últimas que incorporaron, cometerlo portando un arma de fuego. Que claro, está re bien cuando se trata de un delito de cuerpo a cuerpo, de persona a persona, un asalto, un robo, un secuestro, algo por el estilo. Pero la verdad es que si alguien está presentando declaraciones falsas al Servicio de Impuestos Internos, si lo hizo, si tenía en ese minuto un cuchillo encima y lo hizo a las 11 de la noche, a nadie le importa. Da lo mismo. No es una cuestión que sea relevante que la persona en ese minuto haya portado o no haya portado un arma cuando presentaba declaraciones falsas al Servicio de Impuestos Internos o falsificaba facturas. A eso a nadie le importa. Y entonces lo que cambia la ley es decir, para cuando un delito puede ser catalogado como económico, vamos a generar nuevas atenuantes y agravantes. Y entre las nuevas atenuantes, por nombrarles algunas, por ejemplo, agravante es que alguien cometió el delito, pero participó directamente en la comisión del delito, pero tenía una posición jerárquica alta en la empresa. Una gerencia relevante, gerencia general, miembros del directorio llevan más pena. Esa es la regla. O si lo cometió ejerciendo abusivamente autoridad o poder al interior de la empresa. Entonces, mira, no solo tenía un cargo superior,
sino que alguien que trabajaba con él le dijo, oiga, jefe, como que no se ve muy bien esto. Mira, hay dos chances, o tú vas conmigo en esto, o la puerta es ancha, etcétera, etcétera. Bueno, eso es más sanción para quien lo comete de esa manera. Y atenuantes hay varias. Por ejemplo, atenuantes si alguien comete el delito en una situación apremiante personal. O sea, hoy, ¿sabes que tenía que pagarle el tratamiento de cáncer a mi hermano? Bien, usted tiene un atenuante, usted igual cometió un delito, eso no lo justifica, pero de todas maneras tiene una pena menos grave eventualmente en ese caso. Hay penas menos graves también cuando la persona no participa en la comisión del delito, pero sabiendo que el delito se va a cometer o se está cometiendo y pudiendo impedirlo, no lo impide. Con lo cual uno tiene que empezar a fijarse, bueno, ¿qué tengo a cargo en la empresa? ¿Qué procesos tengo a cargo? ¿Qué controles tengo yo? ¿Y qué pasa por delante mío? Que en algún caso debería levantar la mano y decir, bueno, esto llegó hasta aquí. O sea, ahí hay una mirada que darle de nuevo a los cargos que uno tiene en la compañía, o hay un atenuante también por prevenir o mitigar sustancialmente los daños a la víctima o tercero. O sea, si hay daños derivados para víctima o tercero, hay un atenuante por mitigarlo o prevenirlo. Y se regula en extenso la cooperación eficaz. O sea, aquel que colabora con la investigación, da antecedentes, permite detener otros delitos, identificar otros responsables, se lleva un trato muy privilegiado. Esa es la idea de la ley. Y entonces, claro, les decía yo, un delito X, 541 días a 3 años. Y entonces, con reglas de atenuante y agravante, eso va a decir que a uno le pueden aplicar al total y los 3 años, a otros solo le pueden aplicar entre 541 y 818, que es la mitad del rango. A algunos la pena le va a poder bajar a 61 días, a 540 días, y a otros la pena le va a subir a 3 años y un día a 5 años. Eso es lo que cambia las reglas de determinación de pena. Entonces van ajustándose las penas de manera distinta. Cambian también las penas de multa. Cada vez que alguien sea condenado por un delito económico, automáticamente tiene que llevar una pena de multa. Eso lo dice la ley. No hay nada que hacer. El asunto es que la pena de multa se va a empezar a calcular de manera distinta. ¿Y cómo se va a calcular la pena de multa de ahora en adelante? De la siguiente forma. Si yo cometo, por ejemplo, el mismo delito que le hablaba, X delito, 541 días a 3 años, la pena. Por ejemplo, los delitos negligentes de contaminación tienen esa pena, de contaminación grave tienen esa pena en la ley. Y me condenan. En ese caso, el juez me puede aplicar una pena de días multa y me puede sancionar y me puede imponer entre 51 y 100 días de multa. Entonces la pregunta es cuánto vale cada día multa. Y el día multa vale distinto para cada uno de nosotros. En eso cambió la ley. Antes la ley traía y la pena será entre 500 y 1000 unidades tributarias mensuales. Entonces, claro, cuando eran 1000 unidades tributarias mensuales, era un lío. Porque, claro, para el accionista mayoritario, bueno, 1000 unidades tributarias mensuales, que cacho, hay que liquidar una inversión y voy a pagar la inversión. Para el gerente general ya se le hacía un poco más pesado. Diablo, 1000 UTM igual es harta plata, voy a tener que juntarla, ver cómo la consigo aquí abajo. Y después, no quiero, alguien más perteneciente a la empresa de no esos cargos, las 1000 UTM eran un desastre. Porque ¿de dónde las iba a sacar? O sea, era una cantidad de dinero muy grande. O sea, la ley dice ya no se calcula así. Para el director tiene una pena, para el gerente general tiene otra, para el resto de los empleados tienen penas distintas. Y entonces lo que la ley dice ya, si me colocan 100 días de multa, esos 100 días de multa, cada día va a valer, se calcula el día de multa según lo que yo gané promedio diariamente en el año previo a que se iniciara la investigación en contra de las personas por el delito. Entonces, cada persona va a tener un valor de día multa distinto según si gana más o menos, de tal manera que la multa sea más justa. Esa al final es la única idea. O sea, que cada uno reciba una multa distinto, siempre a delito económico, y obviamente con una regla para la trampa. Si alguien tiene unos ingresos paupérrimos y un patrimonio gigante, el juez puede decir, no, es que esto no está bien. Yo le puedo cambiar el monto de la pena de multa, atendiendo que usted, si bien declara ingresos muy bajos, tiene un patrimonio enorme. Y entonces no es justo tampoco que su multa sea ínfima. Eso en temas de pena. Ahora, lo que les explicaba hace un rato atrás, el punto crucial es el siguiente. Si el delito es catalogado como económico
me aplican las nuevas reglas para calcular la pena. Y llegamos, por ejemplo, a la pena de 3 años. Lleguemos de nuevo a eso. A la pena de 3 años, lo que sucede al día de hoy para los delitos que no son económicos en Chile funciona así. Si yo no tengo una condena previa, lo más probable, en un 99,9% de los casos, es que yo voy a terminar cumpliendo esos 3 años de pena firmando una vez al mes en un libro de gendarmería. Y eso es todo lo que tengo que hacer. Se llama la remisión condicional. La remisión condicional sigue existiendo. O sea, cuando me condenen a un delito económico y ese delito económico, la pena que me pongan sea de 3 años, la ley dice, si usted no tiene condenas anteriores, tiene un informe favorable de gendarmería, pero colaboró con la investigación activamente, reparó los males causados, o sea, se hizo alguna cosa más, entonces sí va a cumplir la pena de esa manera. Si no hace nada de eso, entonces cárcel efectiva. Ese es el cambio. Hay un requisito más. Se eliminó la libertad vigilada, que es una pena que es una pena que es parecida, pero algo distinta. La libertad vigilada da hasta condenas de 5 años. Por eso es que en Chile casi nadie que condena hasta 5 años nunca se van presos. Por eso ustedes los ven a todos en libertad al otro día. 5 años, entonces ya no tengo que ir a firmar una vez al día a Gendarmería, ahora tengo que ir una vez al mes a Gendarmería a contarle cómo va mi vida. En buenas cuentas, es una pena para prevenir la reiteración o nueva comisión de delito. Entonces, la gente de Gendarmería le pregunta a uno, ¿está trabajando? ¿Tiene ingresos? ¿De qué está viviendo? ¿Dónde está viviendo? ¿Con quién se junta? ¿Se junta con los mismos con los cuales lo condenaron la otra vez? Entonces, claro, si el tipo no está con trabajo y se sigue juntando con los mismos maleantes con que estuvo asaltando el otro día, la lógica dicta que va a volver a cometer delito. Nada de esto funciona para delitos económicos. Pues claro, los informes que uno ve son horrorosos, ya, 3 condenados por fraude tributario, todo a 5 años. Y entonces van y en qué, mire, ¿cómo está? ¿Está trabajando? No, estoy buscando trabajo todavía, pero la verdad es que con las rentas de todas las propiedades que tenía estoy viviendo súper bien, así que estoy tranquilo, me estoy dando un tiempo en paz. Ah, ya. Y a sus compañeros de condena, así esa es la terminología que usa Gendarmería. Y a sus compañeros de condena lo he visto, sí, somos apoderados del mismo colegio, hemos asado los fines de semana, etcétera, etcétera. Entonces uno empezó a darse cuenta que esta pena estaba pensada para gente que estaba, por así decirlo, fuera de la sociedad, marginalizada, y que uno tenía que ponerle fichas para volverla a insertar socialmente. Y eso no tenía ningún sentido para gente que está totalmente socializada. Entonces, el cambio es un poco más duro. Ya no corre esa pena para delitos económicos como pena sustitutiva, sino que ahora eso va a equivaler a reclusión en la casa, reclusión de fin de semana o reclusión nocturna. La nocturna no puede ser en la casa, tiene que ser en una cárcel. No, porque dormir en la casa ya a esta altura no es castigo para nadie, ¿eh? Entonces los legisladores dijeron, además todo esto se tramitó en época entre pandemia y toque de queda. Entonces, no, dijimos, hay una pena que se puede ocupar que es el arresto domiciliario nocturno. No, pero ¿qué pena es eso? Nos dijeron. Y llevamos como 2 años durmiendo en la casa encerrado y estamos todos felices, así que olvidémonos de eso, así que no. Si es durmiendo ahí es en la cárcel, durmiendo en la cárcel o eventualmente recluido los fines de semana en la cárcel. Entonces, efectivamente, viene con penas más intensas. O sea, cometer un delito económico va a ser más grave. O sea, uno se arriesga a una consecuencia más intensa y en los casos en los cuales hay más chance de que gente cumpla la pena efectivamente privada de libertad. Eso es lo que va a pasar. O sea, si alguien va... hay un caso en la Lorena, ya lo he escuchado, pero es que a mí me gusta contarlo, es que es muy bueno. De un cliente que yo tengo, todo esto pasó antes de la ley, por supuesto, sino al otro... era un gerente, no estoy dando idea, era el gerente de recursos humanos de la empresa. Me gusta contarlo porque es real, que empezó a pedir préstamos, la política de préstamos de la empresa. Pidió un préstamo, pidió otro préstamo, pidió otro préstamo, y de repente no, como que ya copaste la política de préstamos, no hay más préstamos para ti. Entonces el otro empezó a falsificar correos electrónicos del gerente general autorizándole préstamos extraordinarios. Y como era vivo, no se descontaban por planilla, porque eran todos pagaderos contra un bono que se pagaba como en 3 años más. Entonces nunca ni siquiera le descontaban.
alcanzó a hacer esto hasta que se alcanzó a llevar como 1.100 millones de la empresa. Sí. No, se la hizo bien. Bueno, el punto es que bajo la ley, antes de estos cambios, una persona así por regla general no se iba presa. Así de simple. Porque tenía irreprochable conducta anterior, bastaba que llegara y confesara, sí, no, yo me robé la plata. Ah, bueno, qué bueno saberlo, y con 2 atenuantes, ya con eso está en una pena de 3 años y 1 día y probablemente le dan libertad vigilada, o sea, unos 3 años yendo a contar cómo iba su vida en gendarmería. Y eso era inaceptable, o sea, no daban más. Porque pasaba además que como las reglas de delito contra la propiedad, robos, hurtos, tienen reglas mucho más duras, los gerentes me decían, no, pero están mal, me decían. Entonces, el otro día alguien se robó de las bodegas no sé cuántas cuestiones y se fue preso. Sí, le digo yo, pero es que eso es robo y el robo tiene otras penas. Esto es estafa y la estafa tiene unas penas más blandas nomás. Entonces, bueno, eso se cambió y eso es un cambio muy significativo que vamos a tener de aquí en adelante en términos de las consecuencias para personas naturales. Se incorporó algo que tampoco teníamos, que era esto es todo para llenar vacíos que eran muy extraños, el comiso ganancia. Esto es, mire, yo cometí un delito, gané dinero con el delito, y ese dinero lo invertí, lo puse, no sé, en depósito a plazo, ya lo más aburrido del mundo, pero lo puse en algún lugar y me empezó a dar intereses. En algún minuto me pillaron, ponte que me habían pagado 20 millones con una cosa y puse los 20 millones ahí y empezó a darme intereses, a los años junté unos cuantos millones más. Bajo las reglas que teníamos en Chile, después me podían quitar solo los 20 millones, pero todo lo que yo había ganado en intereses, ah, no, esos son míos, esos me los gané yo con mi talento. Entonces la ley dice, oiga, no, usted se ganó ese extra, se lo ganó proveniente de dineros que obtuvo ilegalmente, y por lo tanto le vamos a requisar todo. Y se decomisaba todo, y esto es comiso de ganancias que va para todo delito económico. Adicionalmente, hay comiso de ganancias en algunos casos de delito económico cuando no hay condena. Los típicos casos son los casos en los cuales alguien cometió un delito y no se le puede condenar. Juanito cometió un delito, ganó un montón de dinero gracias al delito, etcétera, etcétera, y en medio de la investigación Juanito se murió. Y claro, cuando alguien se muere ya no hay condena, no se condena a los muertos, sino que ahí se dicta una resolución que dice sobreseimiento definitivo por extinción de responsabilidad. Pues muerta la persona se extingue la responsabilidad penal. Y el tema es que hacíamos entonces con los herederos. Bueno, los herederos se quedaban con la plata. No. Entonces, en materia penal económica, lo que se dice ahora es, también se va a poder decomisar todas esas ganancias. O sea, la regla es evitar que la gente se quede con dinero que obtuvo ilícitamente. Esa es la regla que hay detrás de todo esto, y esto se incorporó gracias a la ley de delito económico. Y se modificaron muchos delitos. La ley no es solo esta parte. La parte que le acabo de explicar es la parte donde uno dice, mire, hasta aquí llega los cambios de qué es lo que le pasa a uno como persona natural si es que es condenado por un delito económico. De ahí vienen los cambios que están vinculados a otras materias que había que regular. Se modificaron varios delitos. La estafa, se le subió la pena y se le cambió la redacción para hacer más simple su aplicación. Al lavado de activos se le incorporaron nuevos delitos de los cuales uno puede lavar activos. En sociedades anónimas se modificó el delito de elaboración de estados financieros falsos, que era muy restringido, se amplió significativamente. Se redujo la negociación incompatible, que era un delito que obligaba a tener que estar pendiente que si el primo del cuñado de uno tenía algún negocio con Blue Express, uno tenía como que avisarlo porque podía haber una incompatibilidad. Ya no aplica Blue Express. Les aviso porque ya no son sociedad, solo se aplica sociedad anónima abierta, así que Blue Express no le aplica el delito. Se modificó el soborno entre particulares, cohecho en los negocios, que antes decía únicamente empleados y representantes de empresas que sobornan o son sobornados. Ahora se incorporaron administradores y directores también, como sujetos que pueden sobornar y ser sobornados en el contexto de negocio. Ay, no sé por qué puse 2 veces la falsedad en estado financiero. Es que me gusta el delito, lo reconozco. Me gusta que haya quedado así. Y le metí harto mano para que quedara de esa manera. Y se introdujeron hartos delitos nuevos. Aquí hay varias cuestiones bien interesantes. Primero, responsabilidad penal medioambiental. Eso no existía prácticamente en Chile. Había un delito medio raro dando vueltas por ahí,
que era contaminación de cauces de agua con daño a recursos hidrobiológicos. Que entonces era solo cuando uno dañaba o contaminaba agua y se moría algo que estaba vivo, dando vueltas por ahí, entonces uno cometía un delito. Y eso vino porque vino de una modificación de la ley de pesca, entonces por eso quedó metido allá. Ustedes comprenderán, eso no tenía ningún sentido. Yo cuando iba al extranjero explicaba eso, me decían, ya, pero la contaminación del suelo, no, eso da lo mismo, es una multa administrativa, no va. Ah, y la contaminación del aire da lo mismo también. No, eso llegará a la Superintendencia de Medio Ambiente y sacará una multa. Pero el agua, no, el agua es delito, les decía yo. Eso es, en Chile la cosa ahí cambia. Y eso cambió totalmente. Ahora, contaminar el agua, suelo, subsuelo, humedales, todo eso, el aire, quedó convertido en delito medioambiental, con algunas variaciones. Hay algunas cuestiones que pueden ser delitos medioambientales, como por ejemplo, vertir contaminantes estando obligado a someterme al sistema de evaluación de impacto ambiental, que me autoriza a emitir contaminantes y no hacerlo, sabiendo que debo hacerlo. Pero yo diría que lo más significativo medioambiental son dos cosas. Uno es el afectar suelo, subsuelo, continental o marítimo, agua, marítimas o terrestre, el aire, humedales, se nombran en particular, de manera grave. Y eso es con efectos prolongados en el tiempo, con gran extensión geográfica, dañando especies que se creían extintas y no estaban extintas, pero ahora las extinguimos finalmente, gracias a la contaminación que se hizo, poniendo en riesgo la vida de personas. Eso también es un caso de contaminación grave o generando un daño irreparable. También hay penas para afectar gravemente una reserva virgen, un parque nacional, un monumento natural, un glaciar, cosas que están ahora protegidas. Y estos delitos tienen la particularidad de que uno los puede cometer no solamente de manera intencional, sino con negligencia. O sea, si no fui suficientemente diligente en la gestión de los asuntos de la empresa y provoqué una contaminación grave, hay un delito para eso, aun cuando no haya tenido la intención de provocar el daño medioambiental, de todas maneras voy a ser sancionado. Con lo cual uno debería ver una expansión de la persecución en materia penal medioambiental bien intensa. O sea, ahí hay un cambio que les aseguro que en los próximos meses lo van a empezar a ver. Esto va a empezar a suceder. Hay cuestiones como secreto empresarial, que se regula de una vez por todas bien, que no lo teníamos regulado, que dice dos cosas. Uno, lo que cada uno de ustedes aprendió en el transcurso de su vida laboral en la empresa en que trabajó, se lo lleva a la próxima empresa en que trabaja. Eso está bien. El problema es que uno se lleva lo que aprendió, no los secretos económicos de la compañía. Si se lleva eso a la próxima empresa, comete un delito. Y la empresa que lo recibe y aprovecha esos secretos, la empresa comete un delito también. O sea, funciona en esos dos sentidos y eso no estaba regulado entre nosotros y se reguló ahora. Se regula un delito de acuerdos societarios abusivos cuando hay mayoritarios y minoritarios en empresa y los mayoritarios toman acuerdo con el solo fin de perjudicar a los minoritarios sin ningún beneficio para la empresa, delito también. Y se incorporaron algunas cosas nuevas como explotación salarial, que no lo teníamos en Chile bien tomado como figura penal, pero que es bien nítido, es tener gente trabajando bajo el sueldo mínimo legal, así es simple. O sea, no es que le pago poco para lo que hace, sino que es bajo el sueldo mínimo legal. En eso se convierte la infracción en esos casos. Y todo esto cambia esencialmente para personas jurídicas. El próximo año, a partir de septiembre del otro año, a Blue Express le van a ser exigibles muchas más cuestiones vinculadas a la prevención de delitos, la mayoría de los cuales probablemente ya las tienen incorporadas. O sea, no es que, y la mayoría de las empresas serias la tienen incorporada, no es que uno llegue a la empresa y hay que decirle, oye, ¿sabéis qué tenéis de aquí a septiembre del otro año para dejar de evadir impuestos, sobornar gente, dañar el medio ambiente? O sea, no funciona así. Las empresas funcionan de manera correcta, pero hay que empezar a tener algunos ajustes. Entonces, las personas jurídicas al día de hoy responden aproximadamente por 30 y tantos delitos, más o menos. A partir de septiembre del otro año van a empezar a responder por 200 y tantos delitos, que es un cambio grande para las empresas.
que son todos los delitos que pueden ser delito económico, aunque no sean delito económico, porque el tipo lo cometió aquí y allá, etcétera, pero si es de una empresa, todos los delitos, los 200 y tantos de la ley de delito económico. Ahora, ninguna empresa los puede cometer todos, es imposible. O sea, porque tendría que ser una empresa que transa en el mercado de valores, opera en la Antártida, está a punto de caer en quiebra. O sea, es inimaginable que una empresa pueda estar expuesta a todos los riesgos, pero hay que ver qué riesgos son. Hay unos cuantos delitos más que no son delitos económicos que también generan responsabilidad. Financiamiento del terrorismo, delitos de la ley de control de armas, trata de personas y la ley de robo de madera. Por eso están pensados como criminalidad organizada, no como cosas que las empresas hacen. O sea, no hay empresas que tengan un departamento de traída de inmigrantes para tráfico de órganos. O sea, eso no sucede. O sea, eso es la mafia, no es una empresa. Entonces, por eso esas no entran. Hasta el día de hoy, a nivel de las personas jurídicas, responden todas las empresas con giro comercial, o sea, personas jurídicas de derecho privado con fines de lucro, sociedades comerciales de cualquier tipo, más las que no tienen fines de lucro, corporaciones y fundaciones. Eso es desde el 2009 en adelante que tenemos eso rigiendo en Chile. Más las empresas del Estado. Lo que se agrega son algunas que quedan afuera, que eran las universidades del Estado, entran las universidades privadas, pero no las del Estado, entran las del Estado, entran las iglesias. Pues todas las iglesias que se constituyen por decenas al año en Chile tienen personalidad jurídica de derecho público, entonces quedan todas fuera de la ley. Y claro, hay muchas, la mayoría se crean con fines religiosos legítimos, pero hay unas que uno te encuentra por ahí que son tránsfugas, no hay nada religioso en todo lo que hacen, son mecanismos de estafa, lavado, etcétera. Esas todas entran. Y los partidos políticos. Los partidos políticos estaban fuera del alcance de la ley, porque es raro. Lograron durante años navegar, no ser incluidos, pero finalmente los partidos políticos entran al alcance de la ley y va a ser interesante ver qué pasa con eso. Yo tengo harta curiosidad para ver cómo funciona. Igual divertir un partido político formalizado, igual defenderlo también sería entretenido, así que no escupa al cielo, nunca se sabe. Y ahora cambia algo bien importante, yo creo que aquí esto les toca mucho a todos quienes me están escuchando, porque cambia la manera en la cual la empresa responde. La empresa antes, hasta el día de hoy, responde esencialmente por delitos que cometen gente en la plana directiva para arriba. Eso es más o menos. Uno lo puede discutir aquí y allá, pero ese es en el fondo de la ley. La ley cambia y dice que ahora responde cuando se comete un delito en el marco de la actividad de la empresa, primera cosa, o sea, tiene que ser dentro del giro de la empresa, pero cuando lo comete cualquier persona, que la misma terminología anterior, que desempeñe un cargo, función o posición en la empresa. Y aquí no importa el cargo que tenga, puede ser cualquiera. O sea, desde un chofer hasta el presidente del directorio, cualquiera. Todos pueden, si cometen un delito, le generan responsabilidad a Blue Express, completa. Entonces eso cambia significativamente el alcance de la ley. Y además también puede traerle responsabilidad a la empresa un delito que comete un tercero, alguien que no pertenece a Blue Express, pero que le presta servicios a Blue Express, gestionando asuntos propios de Blue Express. O sea, tampoco es cualquier prestador de servicio. Son prestadores de servicio que están realizando actividades que son propias de las actividades que desarrolla la empresa, únicamente que en ese caso tercerizada. Para los que les hace ruido la idea, esto no es ley de subcontratación laboral en materia penal. Es más restringido, pero es más amplio que lo que teníamos. Porque al día de hoy lo que tenemos es muy... O sea, empezó a hacer agua en algunos minutos con los casos de corrupción. Eso es lo que empezó a pasar y por eso se vio la necesidad del cambio de la ley. Porque claro, era bien fácil. Mira, dentro de la empresa nadie está cometiendo el delito, pero para tramitación de permiso tenemos una empresa, unos terceros. Y esos son los que gestionan todo en las municipalidades, en los servicios públicos, etcétera. Y esos son los que sobornan. Entonces el minuto no podía decir, oiga, pero se cometía el delito, bueno, pero ellos son otra empresa, no somos nosotros. Sí, pero lo hacen por encargo suyo, da lo mismo.
La ley actualmente vigente dice aquellos que pertenecen a la empresa generan responsabilidad si tienen ciertos cargos. Lo que dice la ley es, sabe que si esas personas le están prestando servicio a usted, gestionando sus permisos ante terceros, bueno, usted no puede simplemente hacer la vista gorda y decir, no somos nosotros, y ya que no somos nosotros porque hay un RUT distinto, bueno, no es nuestro problema. En ese sentido, la ley cambió, y cambia significativamente en el alcance que va a tener que haber sobre controles que tengamos sobre terceros. Y esto no es solo corrupción, seguridad en el empleo, accidentes laborales. O sea, no puedo decir, ¿sabes qué? Mira, contraté un tercero para tales áreas, pero que hace lo mismo que hacemos nosotros, pero no tenemos abasto y no queremos internalizarlo todo. Yo tengo un prevencionista de riesgo increíble que va todos los días, revisa acá, protocolos, etcétera, etcétera. Y los otros no tengo idea. No sé cómo funcionan, no es mi problema, porque es otra persona jurídica. Eso cambió. La ley lo que va a empezar a decir desde septiembre del próximo año en adelante es usted no puede desentenderse de eso. Lo mismo aparece ahí donde ustedes ven, no sé si lo ven, no tiene como rayo láser tan potente esto. Bueno, y lo intenté, fue una de esas resultados, pero me siguen. Donde dice, pertenezca a otra jurídica que le preste servicios gestionando suyos frente a tercero, o bien carezca de autonomía operativa respecto a su respecto cuando hayan relaciones de propiedad o participación. La ley cambia en eso también. Mire, tengo una... Esto lo pensamos, les cuento la historia de la ley, ¿por qué lo pensamos? Lo pensamos con base en las constructoras inmobiliarias. Que todas las constructoras inmobiliarias, por cada proyecto, por cada edificio, hacen un RUT nuevo. Es otra persona jurídica. Y entonces, claro, en los casos que teníamos, estos casos imaginarios en que alguien sobornaba al director de obra municipal para la recepción definitiva, eso que no pasa en este país jamás. Y entonces, claro, la constructora inmobiliaria decía, no, pero fueron eso, que no tienen nada que ver con nosotros. Mira, aquí tienen otro RUT, otra razón social. Oiga, pero ahí son dos personas y todo el resto está acá arriba. Sí, pero son esos dos, los malos, esa empresa que es distinta a la nuestra. Lo que dice la ley ahora es, no, esto no es así, es una burla. No sé si, no he hablado todavía con mucha constructora inmobiliaria, no les doy este ejemplo cuando lo hablo con ellos, porque si no van a empezar a hacerlo ahora, pues aprovechemos antes que cambie la ley, así que no me gusta darles ese ejemplo, pero en eso pensábamos cuando se hizo el cambio legislativo, esa es la idea de lo que había ahí atrás, y la ley lo único que pide es que haya un modelo de cumplimiento que de alguna manera impida que el delito no se vea favorecido, facilitado, porque no había un modelo de cumplimiento, un modelo de prevención de delitos en la empresa, y se excluye, y esto también es un cambio bien importante, se excluyen únicamente los casos en que la persona jurídica es víctima, si la empresa fue la víctima, como el caso que les contaba del gerente de recursos humanos que se robó la plata, bueno, la empresa no tiene responsabilidad. Pero esto está pensado para dos casos bien complejos. Uno, los casos de delitos culposos, porque nadie comete los casos de delito culposo, no es que la empresa sea víctima, y la ley actual exige que se cometan en beneficio o para beneficiar a la empresa, bueno, eso ya no va a ser así. Y cuando alguien es negligente, definitivamente. Ahora, véanlo por el otro lado también. Esto en el sector financiero ha sido los pone nerviosos, porque si un ejecutivo del banco lo estafa a uno, y entonces, claro, el banco no ganaba nada con eso, ganaba el ejecutivo que lo había estafado a uno, a partir del cambio de la ley, el banco también va a tener que ser responsable por no haber tomado las medidas necesarias para impedir que los ejecutivos del banco lo pudieran estafar a uno. Y entonces uno tiene que mirar también esa línea de que la empresa puede ser hecha responsable por hechos que perjudiquen únicamente a terceros y que no beneficien a la empresa. Eso desaparece como un elemento crucial. Y por último, la ley exige, bueno, el modelo de prevención de delitos, de lo que estamos precisamente hablando, porque es el cierre de todo esto. Y el modelo de prevención de delitos exige lo más sencillo del mundo. Primero, identifique las actividades o procesos que la persona jurídica tenga que impliquen un riesgo de conducta delictiva, exigible a su objeto social, giro, tamaño, complejidad,
recursos y las actividades que desarrolle. Primero, las empresas tienen que hacer modelos de cumplimiento que estén adecuados a su empresa. O sea, ¿qué hace la empresa? Y no a todo. Como les digo, ahora son 200 y tantos de delitos, entonces uno lo puede colocar como una sábana de Excel y empezar a ver en qué minutos se pueden cometer los 200 delitos en alguna parte de las operaciones de la empresa. Ahí voy a empezar a entrar yo directamente junto con Isabel, con más gente, porque vamos a empezar a tener entrevistas con muchos de ustedes para entender los procesos de la empresa. O sea, ahí lo que necesitamos, las entrevistas son para que ustedes nos cuenten, más allá del papel, cómo funciona Blue Express. Porque es muy distinto leerse un par de políticas, manuales, procedimientos, etcétera, etcétera, que conversarlo con ustedes y verlo. Para mí también, por eso la capacitación de hoy día me gustaba que fuera presencial. Último, para mirar y ver el lugar, porque hace un cambio significativo. Haberlo visto, no haberlo visto, no haber estado nunca acá, a saber más o menos cómo son las instalaciones, dónde queda, etcétera, para hacerse una idea de cómo funciona. Entonces, lo primero es levantamiento de riesgo. Y en eso lo de ustedes es crucial. O sea, la participación de todos ustedes, la gente de regiones acá no queda excluida, también vamos a tener que hablar con ustedes, porque las realidades que hay de funcionamiento en Santiago son muy distintas a las de funcionamiento en regiones. Entonces no me basta con hablar con alguien de usted acá y me cuente, así funciona, porque no tengo idea de qué es lo que pasa allá. Necesito entenderlo, o necesitamos entenderlo de mejor manera. Después de eso, establecimiento de protocolos de prevención y detección. O sea, ya que sabe que tiene un riesgo, bueno, pues haga algo para que eso no pase a convertirse en un delito. Y ahí, de nuevo, la idea es levantar los controles que ya tienen ustedes. La empresa tiene controles con un montón de cosas. Validarlo, verificarlo, etcétera, etcétera, y sugerir los cambios que puedan implementarse en eso. De nuevo, ahí les compete un rol súper crucial a ustedes, porque quien va a tener que operar muchos de esos controles son ustedes directamente. O sea, no es la Isabel, no va a estar todo radicado en cumplimiento, no da, sino que está directamente en cada uno de los procesos de la compañía. Y entonces, probablemente le vamos a pedir a ustedes también que nos ayuden a validar qué controles son, los que ya existen, cuáles se pueden mejorar, etcétera, etcétera. Después, asignación de sujetos responsables. ¿Quiénes son responsables por la aplicación de los controles en la compañía? Y eso también es transversal a toda la compañía. Y por último, que vengan terceros externos e independientes de vez en cuando a revisar el modelo de prevención y ver en qué cosas se puede mejorar. En toda esta etapa, yo creo que hay una cuestión que es crucial, y con eso cierro, y que yo creo que es lo interesante para usted. El modelo de prevención ya no tiene sentido únicamente como un modelo de prevención para la empresa. No hace sentido. O sea, tiene todo el sentido del mundo y la empresa lo tiene que tener, porque si tiene un buen modelo de prevención y se comete un delito, se exime responsabilidad. Yo creo que es súper importante que ustedes lo vean también como un paraguas para ustedes. Si el día de mañana pasa algo que no debería haber pasado, si ustedes se sujetaron a las políticas, procedimientos, etcétera, de la compañía, en principio no deberían tener ningún problema. Oiga, yo hice las cosas como debían hacerse. En algún minuto se van a tener que saltar algo. Bueno, cuando me lo salté, consulté con quien me podía autorizar que me lo saltara y dejé un registro escrito de por qué me lo salté. Y en algún sentido, entonces, el modelo de prevención debería asegurarle más tranquilidad no solo a la empresa, sino a ustedes directamente. O sea, ustedes deberían beneficiarse, y por eso también es que el modelo de cumplimiento tiene que ser lo más realista posible. O sea, uno no saca nada con tener un montón de papel en que dice que uno va a hacer 500 cosas increíbles, si es que en la práctica uno sabe que de eso puede hacer la mitad. Y entonces mucho mejor cuando uno tiene modelos de prevención que son reales para las compañías, que la gente efectivamente los cumple, y no que el día de mañana, cuando pase alguna tontera, que pasa, es medio inevitable, alguna vez, y llegue, no sé, un fiscal, empieza a ver, pero a ver, usted, según el procedimiento, tenía que hacer todas estas cosas. Muéstreme la evidencia que hizo todo esto. No, pero es que ahí dice eso. Pero es que nosotros ya nos habíamos puesto de acuerdo en que íbamos a hacerlo de otra manera. No sé, yo lo voy a decir el fiscal. Usted acá está escrito, usted lo firmó, están parte de su anexo de trabajo, están todos lados.
Así que yo le voy a cobrar a usted la palabra de por qué, porque si usted hubiera hecho todo esto, entonces quizás las cosas habrían resultado distintas. No, no tiene nada que ver, pero uno va a empezar en problemas. Y la idea es que uno no tenga esos problemas y que el modelo de prevención se convierta en una herramienta que alinee los intereses de la empresa con los de ustedes, de tal manera que ustedes cumplan, no porque cumplir es un cacho, un trámite que hay que hacer, de llenar un formulario, llenar alguna otra cuestión, sino porque ustedes van a saber que cada uno de esos documentos y evidencias, al final del día, si algún día hay un problema, es lo que los va a dejar tranquilos. O sea, ese es el sentido en el cual estamos trabajando también la reforma al modelo de cumplimiento. Así que, raya para la suma, la ley se viene más dura, sí. ¿Va a haber más gente en la cárcel? Sí, eso va a pasar, que era lo inevitable, tenía que pasar en algún minuto, si no esto no daba para más. O sea, otro caso de colusión de pollo, aunque todos sean para la casa, no, el país no lo aguanta, esa es la verdad. O sea, de nuevo, se van todos para la casa, de vacaciones, etcétera. No da que ese tipo de cosas pasen más acá y eso tenía que cambiar. Esto se aprobó por unanimidad del Congreso, por si acaso los votos fueron desde el Partido Republicano hasta el PC. O sea, aquí no hubo ningún los parlamentarios tienen problemas, varios problemas, pero ninguno es suficientemente idiota para no darse cuenta que esto era una cuestión que se necesitaba. Entonces todos estuvieron de acuerdo. Así que eso se viene más intenso, se vienen más exigencias para la empresa, y se viene de alguna manera también marcos para ustedes más nítidos de actuación. La idea es que funcione así. Así que el último llamado es a pedirle en la entrevista y la entrega de información toda la sinceridad del mundo. Nosotros no estamos acá para hacer una auditoría y levantar que está mal y acusarlo en algún lado, sino para dejarlo de la mejor manera equipado, cosa que de aquí para adelante ustedes digan, bueno, esta cuestión rueda sola, y si uno más o menos se atiene a lo que todos acordamos de la forma en que había que hacerlo, ni yo ni la empresa deberíamos tener problemas. Y ese debería ser el mensaje final. Así que muchas gracias por el tiempo, la paciencia y la atención. Si alguien tiene preguntas, pueden hacerla ahora. Si les da vergüenza, igual me la pueden hacer después en la entrevista, pero la idea es aprovechar ahora. ¿Qué tal? ¿Dedito para arriba, dedito para abajo? ¿Bien? Oye, excelente, Gonzalo, muchas gracias. Gracias a Lorena, que también nos trajo, ¿cierto?, a Gonzalo. Pero quiero tomar varios puntos de los que dijo, ¿cierto?, nuestro invitado. Olvidé mencionar, Gonzalo, nos acompaña también el sindicato y estaban súper entusiasmados en estar acá, así es que allí veo a Enrique y a Aspare. Creo que algo lo dijimos, ¿cierto? En agosto fue la primera bajada que hicimos con parte de ustedes y los invitamos a que no sientan miedo. Ya no se trata, si bien suena súper rudo, que está perfecto. De hecho, olvidé mencionar, se fijaron en la foto que enviamos en la invitación, Gonzalo estuvo al lado del presidente, entonces es uno de los protagonistas de esta norma. Entonces, pero no sientan miedo porque no están solos, lo dijimos en agosto. Nos tienen a nosotros, somos 24/7 con el equipo legal, estamos disponibles para todas sus dudas, pero sí van a estar solos en la medida en que tomen una dirección distinta a lo que acabamos de exponer. No podemos estar detrás de ustedes si es que quieren cometer un delito. No somos sus papás, sus mamás, en el fondo no vamos a estar allí si es que tienen que apretar un clic. Por ejemplo, en el caso de Mario, que lo conversamos, ¿cierto?, a la hora de declarar un impuesto mal o bien. No vamos a estar detrás de Gonzalo si es que él facilita algún tipo de acto corrupto de cara a los proveedores, de cara al Álvaro cuando pide un préstamo, ¿cierto?, como lo mencionó Gonzalo. Claro, la idea que les dio. No vamos a estar allí, pero sí vamos a estar para ustedes en la medida en que lo necesiten para un bien. Pero el resumen que dijimos en agosto de todo lo que acabamos de exponer, no necesitamos tampoco que sean expertos en la norma, para eso están los abogados, pero necesitamos en el fondo que tengan la noción de hacer las cosas bien. Forma parte de nuestros pilares culturales, el actuar como dueño, el hacernos cargo, el ser owner de todas las tareas que nos encomiendan, y también tiene que ver con el valor y la mochila que cada uno, ¿cierto?, trae desde su cuna, desde su casa. Acá no se pide nada extraordinario, lo dijo Gonzalo. Lo único que se pide es que actuemos bien y van a tener 1500 dudas. Y como lo dijo Gonzalo, si tienen las dudas, está mi teléfono 24/7, mi correo, el canal de denuncias, si es que se sienten más cómodos, garantizado absolutamente el anonimato. Por lo tanto, las herramientas están en equipo. Solamente tienen que usarlas y usarlas bien. Esa es como desde nuestra vereda como compliance y modelo de prevención, el llamado y la invitación que queremos hacerle. Eso, no sé si en regiones hay preguntas, Edu, ¿no? Y acá, ¿alguien que quiera comentar algo?
¿no? Ya, yo les voy a poner un caso. Yo creo que todo fue información pública, salió en el diario, nos pegó a nosotros, Gonzalo. En plena pandemia, un colaborador de Antofagasta, cuando teníamos que emitir los permisos únicos colectivos, ¿te acuerdas? Ya, no encontró nada mejor que adulterar el código QR de el PUC, el permiso único que nosotras con la Sandrita todos los viernes sagradamente les enviamos a todos ustedes. Teniendo el código bien, en el fondo, con su nombre, él no encontró nada mejor de copiar el del compañero, salió a la calle, el carabinero lo fiscalizó, advirtió la adulteración y nos mintió. Fue detenido toda la noche. Pasó a control de detención al día siguiente y hasta ese minuto con Víctor estuvimos trabajando ese fin de semana y dijimos, obvio lo tenemos que acompañar porque aquí hay un error, es obvio que está bien. Se lo preguntamos, le dijimos, Fernando, ¿no hiciste nada? No, no hice nada. ¿Seguro usaste el código que te envió la Sandrita? Sí, porque esto va a tribunales. Designamos a una abogada que lo defendiera en la audiencia de control de detención. Y minutos antes nos llama la señora y nos dice, ¿sabe qué? Mi marido sí adulteró el PDF. Entonces, cambió radicalmente la estrategia. ¿Por qué? Porque no podíamos estar defendiendo primero a alguien que nos había mentido. Estando la abogada ahí, tuvimos que pedirle en el fondo que saliera en la audiencia y lamentablemente esa persona fue formalizada, salió en La Cuarta y en el EMOL y en varios diarios más, fue formalizada por el delito de falsificación de instrumento privado. Ese tipo de casos, como el